Hello everybody! My name is Andrés Benavides and you'll be here on Talk with me and Daisy today. Bienvenidos amigos una vez más, mi nombre es Andrés Benavides y ustedes van a estar con nosotros durante esta media hora para aprender inglés. Vamos a aprender muchas cosas en el programa del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida al programa de este día. Y recuerden que este es un programa que hace la Universidad Técnica del Norte, pues con la finalidad de llegar a todos ustedes y motivarles en el aprendizaje del idioma inglés. El día de hoy tengo una invitada especial, su nombre es Daisy Túqueres. Daisy, how are you today? I'm fine. Are you nervous? I kind of, but I really want to do this. Okay, you want to do this. Very good, Daisy. Daisy es una estudiante del colegio universitario anexo a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte, del colegio universitario. Y ella forma parte del proyecto College Horizons, que pues tiene la embajada tiene un programa, un convenio con la Universidad Técnica del Norte. El programa consiste en capacitar a estudiantes seleccionados de los colegios del norte de Imbabura y los está capacitando en inglés. Este convenio ha venido realizando la embajada durante ya algún tiempo. It's been how many years? Like 2 years. 2 years. Ha sido ya casi 2 años en los que los estudiantes de diferentes colegios están preparándose aquí en la Universidad Técnica del Norte aprendiendo inglés. Okay? So, today's show, we're going to do it mostly in Spanish, okay? Okay. Okay, thank you, Daisy. Vamos a arrancar ahora con la pregunta de la semana y Daisy nos va a ayudar el día de hoy. La pregunta del día de hoy tiene que ver con viajes. ¿Cómo se dice viajar en inglés? Vamos a verlo a continuación. And this is today's question, Daisy. So let's repeat after me very slowly because we want people to understand. All right? Okay. So, where do you want to travel? Where do you want to travel? Let's do it one more time. Where do you want to travel? Where do you want to travel? Very good. Now, Daisy, explícanos o explícales a nuestros amigos en casa, ¿qué quiere decir esa pregunta? Esta pregunta nos quiere decir que ¿a dónde queremos viajar? La palabra travel significa viajar. Very good. Good explanation. Buena explicación. Travel pues significa viajar. Where do you want to travel es ¿dónde quieres viajar? Where do you want to travel? Ahora vamos a ver 4 respuestas para contestar esta pregunta. ¿Dónde quieres viajar? Where do you want to travel? Vamos a ver el primer lugar al que quiero viajar yo. Okay, so we're going to do some traveling here. Okay, Daisy, where do you want to travel? I want to travel to Egypt and visit the pyramids. Very good. Can you ask me the question? Where do you want to travel? Okay, I want to travel to Egypt and visit the pyramids. Where do you want to travel, Daisy? I want to travel to Egypt and visit the pyramids. Very good. Tenemos la primera respuesta, dice, quiero viajar. Miren, I want to travel. I want to travel to Egypt. Quiero viajar a Egipto, dice. I want to travel to Egypt and visit the pyramids. I want to travel to Egypt and visit the pyramids. Dice, quiero viajar a Egipto y visitar las pirámides. Hagámoslo una vez más, ¿ok, Daisy? So, Daisy, where do you want to travel? I want to travel to Egypt and visit the pyramids. Very good. Ask me the question. Where do you want to travel? Okay, I want to travel to Egypt and visit the pyramids. Very nice, very nice. Esa fue la primera respuesta a la pregunta de la semana. Where do you want to travel? ¿Dónde quieres viajar? Vamos a irnos ahora a un lugar muy romántico que pues les va a encantar a los enamorados. Este es un lugar al que todos quisiéramos ir alguna vez pues y tener una cena romántica en este lugar. Vamos a ver de qué les estoy hablando. So, Daisy, where do you want to travel? I really want to Paris and see the Eiffel Tower. Very good. Ask me the question. Where do you want to travel? Okay. I really
want to go to Paris and see the Eiffel Tower. I really want to go to Paris and see the Eiffel Tower. Ayúdanos a entender qué estamos diciendo en esa respuesta, Daisy. ¿Qué dice ahí? Aquí estamos diciendo que verdaderamente queremos viajar a París y ver la Torre Eiffel. Ok, eso es lo que dice la chica de ahí. Dice, I really want to go to Paris and see the Eiffel Tower. Let's practice one more time. Where do you want to travel, Daisy? I really want to go to Paris and see the Eiffel Tower. Very good, I want to see the Eiffel Tower. Ustedes se darán cuenta que estamos utilizando el verbo want to travel. I really want to travel, want to travel. Quiero viajar. El primero destino era I want to travel to Egypt, quiero viajar a Egipto. I want to go to Paris, quiero ir a París. Ahora, ¿cómo se diría en inglés? Quiero ir a China. Súper fácil. Quiero ir a China y caminar en la Gran Muralla. So that's the next answer. Okay, Daisy, where do you want to travel? I want to travel to China and walk on the Great Wall. Very good. Ask me the question, please. Where do you want to travel? I want to travel to China and walk on the Great Wall. Esa foto ya nos está indicando qué es lo que queremos decir en esa respuesta, ¿verdad, Daisy? ¿Qué dice ahí? Yes. Que queremos viajar a China y caminar en la Gran Muralla China. Very good. We want to walk on the Great Wall. Let's practice one more time. Where do you want to travel, Daisy? I want to travel to China and walk on the Great Wall. Very good job, Daisy. Very good job. Now, let's go and see the next, final answer. Vamos a ver la respuesta final, la última. Okay, the last answer dice, quiero ir a Corea y hacer qué. Vamos a ver qué queremos hacer en Corea. So, where do you want to travel? I want to visit Korea and try the local food. Aha, would you ask me the question? Where do you want to travel? Okay, I want to visit Korea and try the local food. Let's practice one more time. Where do you want to travel? I want to visit Korea and try the local food. All right, I want to go to Korea, I want to visit Korea. Very nice, very nice. So we're talking about traveling. Estamos hablando sobre viajes, traveling. Ok, y hablando de viajes, si ustedes que nos están viendo en otras partes del mundo a través del internet quieren venir a Ecuador y quieren ver las maravillas que tenemos en Ecuador, ese es el tema del programa del día de hoy. Vamos a aprender una palabrita que en español, significa hacer turismo o hacer visitas. ¿Cómo se dice esto en inglés? Hacer turismo, veámoslo a continuación. Es un poquito difícil de pronunciar, pero bueno, lo vamos a aprender el día de hoy. Okay, so that's today's topic. Today's topic is sightseeing in Ecuador. Let's repeat, sightseeing in Ecuador. Sightseeing in Ecuador. Sightseeing. Repeat. Sightseeing. Sightseeing. Ok, ¿y qué significa esto de sightseeing? I'm going to break it down. Voy a romperle la palabrita en dos partes. Sight significa vista, o ver, o paisaje. Seeing, pues dice ver. Literalmente la palabra diría ver los paisajes. Sight es una vista, es un paisaje, un panorama. Y seeing es ver. Sightseeing significa ver un panorama o hacer turismo, en otras palabras. Sightseeing in Ecuador is very, very popular, especially these days, because all we need is Ecuador, right? Yeah. Es lo que estamos ahora promocionando en todo el país, en todo el mundo se está promocionando esta idea. All we need is Ecuador. All you need is Ecuador. Todo lo que necesitan ustedes es Ecuador. Sightseeing in Ecuador. Y para hablar de turismo en Ecuador, sightseeing, vamos a responder a esta pregunta muy interesante. ¿Qué se puede hacer en Ecuador? Vamos a ver la pregunta. Okay, and this is today's question. I mean, we're going to be asking this question lots of times. Okay. All right, so what can you do in Ecuador? Tell me, Daisy, what can you do in Ecuador?
Okay, you can climb a very high volcano in Cotopaxi. Aha, now let's repeat. Would you ask me the question? What can you do in Ecuador? Okay, you can climb a very high volcano in Cotopaxi. So you can climb a very high volcano in Cotopaxi. What can you do in Ecuador, Daisy? You can climb a very high volcano in Cotopaxi. Ah, very good. Y ahí tenemos un vocabulario de hacer turismo en Ecuador. Dice, climb a very high volcano. Dice, ¿qué significa eso, Daisy? Significa escalar un volcán muy alto. Very good. So in Ecuador, you can climb a very high volcano. Pueden ustedes escalar o subir un volcán muy alto en Ecuador. Es muy, muy, muy famoso Ecuador por los volcanes que tenemos. Y ahí tenemos pues dos personas que están teniendo la bandera de Ecuador. Right? Yeah. Very good. Entonces hemos visto el primer verbo, climb a mountain, climb a volcano. Climb significa escalar, subir. So what can you do in Ecuador? You can climb a very high volcano. Vamos a ver qué más se puede hacer en Ecuador. What can you do in Ecuador? Okay, Daisy, what else can you do in Ecuador? What can you do in Ecuador? You can go snorkeling in the Galapagos Islands. Very good. Now, would you ask me the question? What can you do in Ecuador? Okay, you can go snorkeling. Snorkeling, ojo, aquí tengo este nuevo verbo. You can go snorkeling in the Galapagos Islands. So what can you do in Ecuador? You can go snorkeling in the Galapagos Islands. Very good. Pues aquí estamos diciendo que uno se puede ir a go snorkeling. En la foto tenemos ahí lo que es ir. Bucear. Bucear, exactamente. You can go snorkeling in the Galapagos Islands. Se pueden ir a bucear en las Islas Galápagos. You can go snorkeling in the Galapagos Islands. Ok, vamos resumiendo un poquito. ¿Te acuerdas, Daisy, cómo se decía en inglés subir una montaña o escalar una montaña? Okay, it's climb. Climb a very high Volcano. Ok, ese era el primer verbo. Climb a very high volcano. A ver si probemos tu memoria, Daisy. ¿Cómo se decía ir a bucear? Snorkeling. Ok, very good. Good memory. Go snorkeling. Ir a bucear. ¿Qué más se puede hacer en Ecuador? Averigüémoslo viendo la siguiente diapositiva. What can you do in Ecuador? What can you do in Ecuador? Okay, this is the next question. Daisy, what can you do in Ecuador? You can take photos of amazing landscapes. Very good. Let's repeat. Ask me the question, please. What can you do in Ecuador? You can take photos of amazing landscapes. What can you do in Ecuador? You can take photos of amazing landscapes. Okay, you can take photos of amazing landscapes. Very good. ¿Qué estamos diciendo ahí, Daisy? Que podemos tomar fotos de paisajes increíbles. Very good, como el que tenemos ahí de nuestra querida Amazonía en el Ecuador. Okay, so you can take photos of amazing landscapes. Podemos tomar fotos de paisajes pues asombrosos, espectaculares como el que tenemos ahí. Y para refrescar nuevamente nuestra memoria vamos a repetir. Subir a una montaña, ¿cómo se decía? Climb. Climb a... A volcano. O climb a mountain. ¿Cómo se decía ir a bucear? Snorkeling. Go snorkeling. Very good. Ahora, la tercera teníamos tomar fotos en casa. ¿Cómo se decía tomar fotos? Súper fácil. Take photos. Take photos o take pictures. También pueden decir take pictures o take photos. Very good. Ahora vamos a ver. Esto se está haciendo muy popular en nuestro país. It's a very good. You should try this. All right. What can you do in Ecuador, Daisy? What can we do in Ecuador? You can take a train ride across the Andes. Very good. Would you ask me the question? What can you do in Ecuador? Okay, you can take a train ride across the Andes. Very good. Let's repeat slowly. You can take a train ride across the Andes. Y aquí estamos diciendo, tú puedes tomar un viaje en tren, train ride, a train ride across. Esta tal vez es una palabrita nueva que necesitamos anotarla.
Across significa a través de o por todos los Andes. Dice, podemos tomar un paseo en tren a través de todos los Andes, across the Andes. So let's practice one more time. What can you do in Ecuador? You can take A train a ride. train ride across the Andes. You can take a train ride across the Andes. Very good. Vamos practicando. Climb a mountain. ¿Qué significaba? Escalar una montaña. Okay. Go snorkeling. Ir a bucear. Okay. Take photos. Tomar fotos. Take a train ride. Tomar un viaje en tren. Very good. Vamos a ver a continuación qué más podemos hacer en Ecuador. Muchísimas cosas se pueden hacer, pero vamos a ver solo algunas de aquí. Esto es lo siguiente, and this is one of my favorites. Okay, so what can you do in Ecuador? You can spend a day at the beach and try ceviche. Yeah, very good. Delicious ceviche. So, ask me the question. What can you do in Ecuador? Okay. You can spend a day at the beach and try ceviche. Y aquí tenemos un verbo que espero que ustedes ya lo hayan practicado, spend. ¿Tú recuerdas qué significa spend, Daisy? Yes, es tener un buen tiempo. Pasar. Yes, pasar. Okay, you can spend a day at the beach. Estamos diciendo, tú puedes pasar un día en la playa. You can spend a day at the beach. Podemos pasar un día en la playa. And try ceviche. Y probar delicioso ceviche. A delicious ceviche. Very good. Finalmente, vamos a ver el último verbo que vamos a estudiar ahora para hablar de sightseeing. So, this is also very popular, especially on festivity days. So, what can you do in Ecuador? You can see and hear traditional music. Very good. Would you ask me the question? What can you do in Ecuador? Okay, you can see and hear traditional music. You can see, que significa ver, and hear, tenemos ahora un nuevo verbo, hear. Ayúdanos, Daisy, ¿qué significa este verbo hear? Escuchar. Very good. Dice, tú puedes ver y escuchar música tradicional. You can see and hear traditional music. Ahora sí, vamos a hacer algo. Espero que, bueno, las personas que nos están viendo en la región norte del país, pues conocemos todas las actividades turísticas que se puede hacer aquí en Imbabura. Ok, Daisy estuvo cogiendo nota de todo lo que estábamos haciendo en el programa y ustedes espero que también hayan hecho lo mismo. Así que yo les voy a proponer una pregunta que voy a hacer en el pizarrón. La pregunta es, ¿qué se puede hacer en Imbabura para turismo? Ok, así que vamos a desarrollar este tema junto a Daisy. Ok, are you ready, Daisy? Yes. Ok, vamos a ver. Ok, this is the question. What can you do in Imbabura? What can you do in Imbabura for sightseeing? Okay, and this is the question. What can you do in Imbabura for sightseeing? What can you do in Imbabura? ¿Qué se puede hacer o qué puedes tú hacer en Imbabura para hablar de turismo? What can you do in Imbabura for sightseeing? Vamos ahora a ver algunas ideas que tiene Daisy y nos va a decir. Okay, let's practice. Daisy, what can you do in Imbabura for sightseeing? Okay, let me see. You can go to Yaguarcocha and eat fish. Okay, yes, that's a good idea. So, you can go to, Yaguarcocha. Okay, so you can go, ojo verbo, you can go, tú puedes ir a Yaguarcocha and eat fish. And eat fish. Oh, that's a good idea. So what can you do in Imbabura for sightseeing? You can buy delicious nogadas. Yes, that's a good idea.
You can buy. You can buy what? Delicious nogadas. Okay, delicious. You can buy delicious nogadas. So this is from here, nogadas. Okay, you can buy delicious nogadas. What else can we do here in Imbabura for sightseeing? You can visit the zoo at Guayabilla's Mountain. Okay, good. You can visit the zoo, okay? The zoo at Guayabillas, right? Yes, Guayabilla's Mountain. At, okay, Guayabillas. Okay. So we can visit the zoo. What else can we do here in Imbabura for sightseeing? You can go to Otavalo and buy souvenirs. Okay, yeah. You can go to Otavalo. That's a good idea. You can go. Estoy usando el mismo verbo si ustedes se dan cuenta. You can go. Tú puedes ir a Yaguarcocha. Ahora puedes ir. Tú puedes ir a Otavalo. So you can go to Otavalo. Okay, Otavalo. And buy souvenirs. And buy, este verbo, espero que se acuerden, la unidad anterior la estamos viendo mucho. You can go to Otavalo and buy souvenirs. Okay, so we can buy souvenirs. Tal vez es una nueva palabra. Souvenir significa recuerdos. Okay, so we can go to Otavalo and buy souvenirs. Okay, what else can we do in Imbabura for sightseeing? You can take amazing photos of the lakes and lagoons. Okay, yeah, we can take photos. Great. So you can take photos. Okay, photos of lakes. Okay. Very good. Creo que tenemos suficientes ejemplos. Okay. Now let's practice. Vamos a practicar las conversaciones, los ejemplos y la conversación que hemos hecho. So, Daisy, what can we do, or what can you do in Imbabura for sightseeing? You can go to Yaguarcocha and eat fish. Very good. You can buy delicious nogadas. Uh-huh. You can visit the zoo at Guayabillas. Yes. You can go to Otavalo and buy souvenirs. And? You can take photos of landscapes. Very good. ¿Qué te parece ahora si hacemos unos ejercicios? ¿Qué les parece si hacemos unos ejercicios en nuestro computador? Ahora la pregunta ya no es en Imbabura. ¿Qué tal si decimos, what can you do in New York? ¿Ok? What can we do in New York? Y vamos a hacer unos ejercicios ahí. ¿Ok, Daisy? Ok. All right, I think we're at Unit 9 here. Okay, and here we are in New York. We're here in New York. And the question is this, New York. And I have some verbs here. Tengo aquí algunos verbos, aquí súper, un montón de verbos, ¿ok? Voy a emplear un poquito aquí esto. Tengo el primer verbo, dice, take a ferry to the Statue of Liberty and buy souvenirs. Tengo otro verbo por acá. A ver, vamos a irnos más abajito. Oh, mira. Visit one of over 50 museums. So you can visit museums. Oh, very good. ¿Qué tal si nos movemos por acá? Tengo más verbos. Okay. Go to a Broadway show and see Times Square. Okay. Okay. Aquí. Take a walk through Central Park. Y tengo muchos más. Pero dime, Daisy, ¿qué palabrita tendría que utilizar para poder hacer estas actividades? Mira, en todos he estado utilizando algo que quiero que me repitas. ¿Qué tendría que utilizar? ¿Qué frase sería? Oh, can. Very good. So, entonces si yo te pregunto, what can you do in New York for sightseeing? ¿Qué palabrita tendría que utilizar? Can. Can. Ok, entonces aquí voy a escribir esta palabrita. Sería you can, ok. Súper fácil lo que voy a hacer, esta palabrita, a ver, le voy a reducir un poquito más. Ok, le voy a hacer un poquito más grande. All right.
Y esto le voy a colocar al lado de todos estos verbos. Y ya van a ver a lo que me estoy refiriendo. Miren. Ahí tenemos. Ok, te voy a hacer la pregunta. Ok, Daisy, what can you do in New York for sightseeing? You can take a ferry to the Statue of Liberty and buy souvenirs. Very good. So, te sigo preguntando. Y este le vamos a mover para acá. A ver, este le vamos a mover un poquito para acá. Uy, 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 uy. Se me fue. Oh, sorry. Ok, le vamos a ir para acá. Visit museums. ¿Qué más se podría hacer en New York? ¿Cómo queda? What can you do in New York? You can visit one of over 50 museums. Very good. ¿Qué tal si hacemos otro más? Nos vamos por acá, ok. Ok, le voy a poner aquí. Y ya tengo otra oración. Y yo te voy a preguntar, what can you do in New York for sightseeing? You can go to Broadway show and see Times Square. Very good. Finally, let's do the last one, okay? Okay. Okay, so let's move this to the left. To the right here. All right, y llegamos a este último ejemplo de aquí. So what can you do in New York? You can take a walk through Central Park. You can take a walk through Central Park. Ok, you can. Esta es una palabra que lo vamos a ver el próximo show, pero el programa del día de hoy tenía que ver con sightseeing, verbos que me indican turismo. Y vamos a ver a continuación el resumen de los verbos que hemos aprendido el día de hoy. So, Daisy, let's practice. What can you do in Ecuador for sightseeing? In Ecuador, you can climb a high mountain, go snorkeling, take photos, take a train ride, spend a day at the beach, see and hear traditional dance and music. Very good. ¿Y cuál es la clave para poder decir todas esas cosas? ¿Qué tengo que ponerles a todas ahí? You can. You can. Entonces puedes decir, you can climb a high mountain, you can go snorkeling, you can take photos, you can take a train ride, you can spend a day at the beach, you can see and hear traditional dance and music. All right. Yeah. Very good. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el programa del día de hoy. Thank you, Daisy, for being here with us. Okay, y si Daisy o ustedes quieren ver más sobre el programa del día de hoy o los programas que hemos realizado, pues vamos a ir a la página de YouTube, a nuestro sitio, a nuestro canal en YouTube. Y ustedes únicamente tienen que digitar Talk UTV y ¡pum! Instantáneamente les va a llevar a nuestro canal en YouTube. Y pueden ver todos los videos, pues que Diego ya los ha subido todos, ¿verdad? Y si tienen preguntas, la dirección es talk@utn.edu.es. So it was really nice to have you here, okay? So I hope to see you next time, all right? Yes, I hope that too. Did you like the show? Yes, I love this show. Okay, so she loved the show, and I hope you love it too. Espero que a ustedes también les guste y nos vemos en el próximo programa. See you soon. Bye. Have a good afternoon. Bye.